Como preparar a nosa casa para protexernos do lume? Que tipo de árbores debemos evitar no noso xardín? E que debemos facer se o incendio avanza cara a nosa vivenda e non temos tempo de abandonar o lugar? Estas son algunhas das informacións que debemos coñecer, sobre todo se vivimos nunha interface urbano-forestal, é dicir, alí onde os usos urbanos e forestais entran en contacto. Para lembrar estas medidas, chamadas de autoprotección, asistimos a un particular exercicio de extinción no que participan axentes de España e Portugal e que dirixe o enxeñeiro forestal Ferran Dalmau Rovira. Cuando yo vivo en un entorno en el que las líneas de defensa naturales que existían antes, bueno, naturales realmente no, artificiales porque eran muchas veces campos de cultivo, etcétera, han desaparecido, la autoprotección se basa en al menos recuperar parte de esa línea o redibujar parte de esa línea para separar lo urbano de lo forestal, por una doble autoprotección. Primero, porque al separar lo urbano de lo forestal reduzco la amenaza de que la actividad urbana provoque un incendio hacia lo forestal, y en segundo lugar porque lo que hago es que reduzco el riesgo de que un riesgo forestal acabe afectando a la zona urbana. En la mayor parte de países europeos, y en el caso concreto de España, por ejemplo, la autoprotección no es un derecho, es un deber. La legislación nacional de protección civil tipifica el deber de cautela y autoprotección. De todos modos, más allá de lo que pueda decir la ley, es una cuestión de sentido común. Para que a nosa vivenda estea protexida do lume, as recomendacións oficiais indican que é necesario manter unha franxa libre de vexetación, de restos vexetais e de posible combustible como a leña para o inverno de polo menos 2 metros arredor das fachadas e de 10 metros libres de árbores. E para defender os núcleos de poboación que se encontran en zona forestal ou na súa área de influencia, a Lei de Prevención e Defensa contra Incendios de Galicia obriga a manter unha faixa de 50 metros libre de maleza e coas árbores rareadas e o suficientemente separadas. E no noso propio xardín, que debemos facer? No todas las especies arden igual. Por ejemplo, hay mucha querencia, por ejemplo, por las tuyas, por los cipreses, por todo este tipo de plantas que tienen muchas resinas. Yo tengo que fijarme sobre todo en las especies, en la cantidad de fino muerto que genera, de ramillas secas, todo lo que nosotros llamamos necromasa. Cuanto más negro y más seco tenga, con mayor intensidad va a arder. Hay especies como la hiedra, por ejemplo, que funcionan muy bien y que generan poco fino muerto. Hay determinadas guías de pirojardinería, no hay mucha literatura todavía porque es algo que se está todavía aprendiendo muchas cosas, pero evidentemente tengo que seleccionar especies que sepa que arden mal o consultar a profesionales que me puedan aconsejar. Planificar a defensa das nosas casas ou parcelas é esencial para intentar evitar danos irreparables. Pero o lume tamén pode sorprendernos e forzarnos a permanecer nas nosas vivendas pola súa proximidade e pola ameaza do fume. Se a situación nos colle sen unha estrategia de confinamento, estes son os consellos de Dalmau Rovira. Busco la habitación o la estancia de la casa menos expuesta al fuego, cierro todas las puertas y me espero hasta que el fuego pase. Hay que tener en cuenta que los fuegos, si son muy agresivos, pasan muy rápido. Entonces, la mayor parte de las casas no empiezan a arder en el momento del impacto, salvo que haya una ventana abierta, salvo que el fuego encuentre un camino por el que entrar. Tengo que quedarme tranquilo, hidratarme bien, y sobre todo ponernos ropas que no sean sintéticas, ropas de algodón, vaqueros, calzado adecuado, para tener en cuenta que voy a poder estar expuesto a humo o radiación cuando salga al exterior, cuando haya pasado el frente, y sobre todo hacer saber al 112, a los servicios de emergencias, que estoy allí. Reservas de auga, puntos de encontro, información en tempo real á veciñanza, aplicar os consellos de autoprotección de maneira preventiva ou exixir que se cumpran as normas relativas ás faixas de protección dun núcleo de poboación. Todas as iniciativas e as medidas que se poidan adoptar para garantir a nosa seguridade poden chegar a ser poucas nalgúns casos. Dalmau Rovira lémbranos, para rematar, que a autoprotección é unha responsabilidade individual, pero tamén compartida. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que las zonas pobladas son un gran secuestrador de medios. Es decir, por proteger casas y por proteger pueblos que no han tomado medidas de autoprotección, se nos queman muchas más hectáreas de montes de las que se nos deberían quemar. Y como sociedad nos debemos preguntar si queremos seguir protegiendo casas a costa de perder montes, porque esas casas al final son bienes de ciertas personas. Entonces es muy importante asumir que si tú no proteges tu casa,
no estás protegiendo el bosque y puede parecer un contrasentido, pero protegiendo tu casa y aplicando políticas de autoprotección estás ayudando a proteger el bosque. La autoprotección planificada, tomada de antemano antes de que se produzca un incendio, es una de las mejores maneras de ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema.